Ok, vamos a hablar ahora de Jesucristo antes de su nacimiento. Y estoy poniendo esta sesión después de haber hablado de la encarnación y del nacimiento de Jesús. Lo llamamos nacido para morir, y hablamos de todas las profecías que el Señor habló acerca de Jesús, como el Padre pronunció una sentencia de muerte para su Hijo a favor de todos nosotros, aún antes de que Él naciera. Y eso es algo hermoso por todo el sacrificio que Jesús tuvo. Y vamos a llegar a un momento cuando hablemos de la cruz y lo extravagante del amor de Dios que Él mostró en esa cruz, y cómo vino a traer salvación al mundo, salvación a todos, vino a avergonzar a las potestades y principados, y vino a destruir el acta de decretos que estaba contraria a nosotros, y nos dio un camino hacia el Padre, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con esta jornada de descubrir todo el camino de Jesucristo hasta la cruz, la tumba y el ascenso de Jesús y su segunda venida, obviamente. Pero cuando hablamos de la preencarnación de Jesucristo, estamos hablando de la vida de Jesús antes de su nacimiento, y es tan gloriosa como su nacimiento y su encarnación. Y quiero tomar un par de sesiones para hablarte de esto y que lo puedas digerir y lo podamos meditar. Pero para poder hablar de la preexistencia de Jesús o de Cristo, Jesús antes de su nacimiento, tenemos que empezar para hablar, simplemente poner una base teológica de lo que creemos según lo que las Escrituras nos hablan de la Trinidad. Necesitamos tener claro, aunque yo estoy seguro que todos ustedes tienen una versión clara de qué es la Trinidad, pero nunca está de más hablar de esto, poner una base clara. Teológicamente podemos asegurar que en las Escrituras Dios nos dice que Dios es 3 en 1. Dios es 3 en 1, es lo que se llama la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica que es un solo Dios en 3 personas. Y hay muchas personas que nos hablan sistemáticamente de esto. Yo no soy un teólogo a ese nivel de doctorado para hablar de todas las cientos de aspectos que puede tener la Trinidad, pero gracias a Dios por los libros que podemos leer. Y uno de ellos es Thomas Oden, O-D-E-N, y él afirma en su teología sistemática, voy a citar algo que él dice: sin la premisa de la preexistencia, o sea, de que Cristo existió antes de su nacimiento, no puede hablarse de la encarnación, porque no habría encarnación si no había un Cristo antes de nacer. La encarnación implica que el Hijo existió previamente. Jesús es el unigénito enviado por el Padre. Él es de eternidad a eternidad y es el Dios eterno con nosotros, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros. En su enseñanza, Jesús afirmó una relación especial con el Padre. Él dijo que verlo a Él es ver al Padre. Eso nos lo dijo en Juan 14:9. Escucharlo a Él es escuchar al Padre. Encontrarse con Él es encontrarse con el Padre. Me encanta esta parte de Thomas Oden, porque nos está elevando a Jesucristo en su forma de Dios y lo que le tomó a Él para encarnarse, pero su preexistencia nos revela su gloria. Y por eso yo quería ponerlo eso después, para una vez que ya tenemos los hechos de la encarnación, el nacimiento, y continuamos, quiero poner una pausa para poder exaltar a Jesús en su preexistencia. Y vamos a verlo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero sobre todo las teofanías del Antiguo Testamento. Ahorita te voy a explicar qué son teofanías. Cuando Cristo preencarnado en su preexistencia se aparece a hombres como el ángel de Jehová, y no solamente a judíos, se aparece a gentiles también, como la criada de la egipcia, etcétera, etcétera. Ahorita lo vas a ver. Pero Él mismo pronuncia cosas acerca de Él mismo, y son cosas que hablan de su sufrimiento, que hablan del juicio que el Padre iba a tener con Él para sustituirnos en el juicio que era necesario contra el pecado y los pecadores. Entonces, la preexistencia de Jesucristo es más que un concepto teológico, es una
es una razón para adorar a Jesucristo, es una razón para fascinarnos con su humildad y su entrega total. Y aun como Él habló cosas que iban a ser contrarias a Él por amor a nosotros antes siquiera de nacer, y como Él no apagó un fuego solamente de emergencia cuando caímos en pecado al nacer, Él de una manera premeditada, Él planeó su encarnación sabiendo lo que le iba a costar, pero sabiendo también el precio que Él tenía que dar para ganarnos a nosotros. Jesús nos sorprende una y otra vez al mostrarnos su amor en su preexistencia, pero Tomás continúa diciendo: Jesús sorprende a las multitudes al afirmar una autoridad mayor que la de Abraham. Asevera que como Dios existía antes que Abraham. Dice en Juan 8:58, Jesucristo dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Y lo dice con mayúsculas: yo soy. Más tarde Jesús le dice a Felipe que él y el Padre eran uno, en Juan 14:9. En las horas difíciles antes de la cruz se fortalece en el amor con los recuerdos de su relación eterna con el Padre. Cuando dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Padre, yo sé que voy a ir contigo. Padre, el enemigo no tiene parte conmigo. En pocas palabras, yo no he dejado de ser uno contigo. No me he mezclado con lo que Satanás tiene que ofrecer desde Génesis 3. Tú y yo hemos mantenido nuestra relación. Es lo que está diciendo Jesús cuando dice: el enemigo, el príncipe de este mundo viene y yo no tengo parte con él, ni él tiene parte conmigo. Él está diciendo: yo me he mantenido leal. Nuestra comunión no se ha interrumpido nunca. Y él lo dice una y otra vez, sobre todo en la hora difícil antes de ir a la cruz. Y Jesucristo reflexiona sobre la gloria previa que compartió con su Padre y medita en el amor que el Padre tenía por él antes de la fundación del mundo. Eso lo podemos ver en su última oración en Juan 17. Dice: quiero que estén donde yo estoy para que les muestres mi gloria, porque tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver también que después de la resurrección, Jesucristo es adorado y exaltado como Señor y Cristo. Y podemos ver cómo en Juan 20:28 Tomás, cuando mete su mano en el costado y en las heridas de Jesús, él dice: Señor mío y Dios mío. Y la palabra que utiliza para Señor en el original no es como: eres un señor feudal o eres un patrón. No, le está diciendo: Dios mío. Dice: Señor mío y Dios mío. Cuando Tomás recibe la revelación de que ese Jesucristo había sido resucitado y que él había vencido a la muerte, él empieza a relacionarse con Jesús como Dios. Es la primera vez en la que Tomás ya no vuelve a dudar y él empieza a decir: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Ya me quedó claro. Y ese es un momento para nosotros en donde yo creo que mientras meditamos en todos estos aspectos de Jesús, muchos de ustedes tal vez van a ser salvos por primera vez. Y no dudo que es en momentos como este en donde tal vez nuestro cristianismo nominal, cuando tenemos un encuentro con Jesús, somos salvos realmente. Y es cuando empezamos a relacionarnos con Jesús como algo más que un personaje bíblico, sino como: Dios mío, Señor mío, Dios mío. Y es cuando metemos nuestras manos, cuando no tenemos a Jesús físicamente aquí, pero por medio de la fe, cuando las Escrituras nos son reveladas acerca de Él mismo, es cuando nosotros podemos empezar a, en cierta forma, poner nuestras manos en su costado y en sus heridas. Y viene esa revelación en donde Jesucristo dejamos de conocer a Jesús en la carne o en las páginas de un libro, y empieza a volverse nuestro Dios, nuestro Señor. Y ese es el momento de salvación. Después de su muerte también y su resurrección, Jesús no solo es visto por sus discípulos, sino por más de 500 hermanos al mismo tiempo. Lo dice 1 Corintios 15:6. No sé cómo recibió este testimonio Pablo de esto, pero seguramente fue después del concilio de Hechos 15. O fue cuando estuvo 13 años en Arabia y Jesucristo se le apareció en el desierto. Y le mostró la Santa Cena. No sabemos, o cuando él subió al cielo, pero Pablo nos dice que Jesucristo se le apareció a 500 al mismo tiempo. Ahora estos judíos
enfrentaron un dilema teológico al ver a Jesús resucitado, como lo hizo Tomás y los apóstoles. Los 11 apóstoles que quedaron empezaron a tener un dilema teológico de qué es lo que estaba pasando. Y esto no les impidió darle adoración a Jesús como Yahweh. Ellos empezaron a adorar a Jesús como Yahweh. Ya no en un momento de miedo, como cuando Él reprendió los vientos o lo vieron caminar sobre el agua, sino en un momento de convicción de que realmente todo lo que los profetas habían dicho acerca de Él había pasado y Él era el cumplimiento de esas profecías. Y eso lo podemos empezar a ver en Lucas 24 con estos 2 discípulos que iban rumbo a Emaús, que Jesucristo la manera en la que Jesucristo empieza a hablarle a estos 2 discípulos nos muestra una ventana un poco del proceso teológico y de convicción y de salvación que los apóstoles iban a empezar a tener en el momento de la resurrección, esos 40 días, en donde Él dice, ¿por qué son tardos y lentos para entender y creer lo que los profetas y los patriarcas anunciaron de mí? Y es en ese momento donde toda la preexistencia de Jesús, todo lo que los patriarcas y profetas anunciaron acerca del Jesús preexistente a su nacimiento, empezaron a casarlos con la persona con la que habían vivido por 3 años y medio. Y ahí es el momento en donde su corazón se encendió. Por eso es muy importante que nos adentremos un par de sesiones a la preexistencia de Jesús, porque cuando combinas eso con la convicción que tienes de Jesucristo resucitado y casas esas 2 cosas, Antiguo y Nuevo Testamento, es cuando tú y yo podemos empezar a tener un corazón encendido y decirle, Señor mío y Dios mío. Es hacia donde queremos ir. Y entonces podemos ver que los apóstoles y los discípulos, como les dije, 1 Corintios 15:6, 500 a la vez, empezaron a tener estos momentos de salvación. Una vez más, lo que pasó con los 2 discípulos rumbo a Emaús, eso pasó con otras 498 personas al mismo tiempo. Imagínate esas reuniones. Piensa en una reunión de 500 personas, que es mucha gente. 500 personas, más que en un congreso en donde hay muchos distraídos y hay edecanes y hay todo esto. No, 500 personas recibiendo el fuego de los 2 discípulos que iban rumbo a Emaús. Y en Lucas 24 nos da el nombre de uno. Pero hay 500 recibiendo la revelación de Jesucristo frente a ellos, poniendo sus manos en su costado, en sus heridas, y casando la resurrección con la preexistencia de Jesús y llamándolo Yahweh. Tú eres Jesucristo. Y esto en nuestra clase del año pasado que tuvimos de Cristología, tomamos toda una hora para hablar de esto, en donde en Pablo nos dice en Filipenses 2 y 3, citando Isaías 45 y 25, pero sobre todo el 45, que hay un momento en donde toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Yahweh. Esa es la convicción de toda la población del mundo en el milenio. Ellos van a casar la preexistencia de Jesús con el Jesucristo resucitado y van a decir, tú eres el mismo, tú eres Yahweh. Es una declaración de la Trinidad, de que Dios tiene un Hijo y Él es el Hijo y es el Espíritu Santo y la Trinidad es Yahweh. Ese es el resultado de la segunda venida de Jesucristo, que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar de convicción y revelación de que Jesucristo es Yahweh. Y por eso nosotros tenemos esta oportunidad de, antes de que ese día suceda, nosotros entrar en esta realidad y poder adorarlo. La vida cristiana no se trata de si vas a obedecer a Jesús o no. La vida cristiana y la vida del hombre se trata de cuándo vas a obedecer a Jesús, porque todos van a obedecer a Jesús y todos van a adorarle. La cuestión es cuándo lo vas a hacer. ¿Lo vas a hacer ahora, en convicción de pecado y en adoración, o lo vas a hacer después, en convicción de pecado, en adoración y en juicio para todos los que no lo hicieron ahora, cuando hay un momento de gracia? ¿Ok? Entonces, no se trata de si vas a obedecer a Jesús, sino cuándo vas a obedecer a Jesús. Y cuándo lo vas a reconocer como Yahweh. Ok, el Señor de el Shema,
que es Deuteronomio 6, 4, 5, es Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1, 23, Isaías 7, 14. En el contexto de la resurrección, la revelación de Dios queda clara. Él es un solo Dios en tres personas, iguales en sustancia, iguales en poder y autoridad. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen las mismas cualidades en cuanto a sustancia, poder y autoridad. Por lo tanto, Jesús declara: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en Mateo 28, 18 al 19. ¡Qué tremendo! Mientras lo leo, siento el peso de estas palabras. Toda autoridad me fue dada, por lo tanto, vayan a campos de guerra, campos de concentración, campos donde van a ser misioneros, donde van a ser enemigos de la ley, donde van a ser vituperados, donde van a ser exaltados y querer ser puestos como dioses, como fue con Pablo y Pedro. Lugares donde los van a exagerar, donde los van a denigrar, donde los van a perseguir. No importa, toda autoridad, yo, Yahweh, Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y ahora en la tierra. Yo vengo como el postrer Adán, y ahora Dios se ha metido en los asuntos del hombre y ha rescatado al hombre y ahora representa al hombre en los lugares celestiales. Por lo tanto, vayan a todas las naciones. Señor, pero somos muy enemigos de estas naciones. Estas naciones nos ven como enemigos. Todas las naciones, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, prediquen, discipulen y bauticen. Lleven a la gente a salir del mundo por medio del bautismo de las aguas. Tienen autoridad para poder agarrar la cabeza de alguien, bajarlos, y cuando suban, toda su humanidad y toda el pegamento que tiene en su carne con el mundo se va a quedar abajo de las aguas, porque yo soy quien camina sobre las aguas. Y ahora, con la autoridad que les he dado, tienen autoridad para bautizar y, como Juan el Bautista, sacarlos y darles un nuevo comienzo a toda la población del mundo. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado a ti y a mí. Cuando nosotros creemos que Él es el Yahweh, que el Cristo preexistente es el mismo que ahora está en nosotros podemos caminar con autoridad para darle un nuevo comienzo a toda la población del mundo, todas las naciones, mientras Él regresa. Increíble, no solamente darles un nuevo comienzo, sino discipular a las naciones para que ellos puedan empezar a disfrutar a Jesús y obedecerlo en esta era y no en la era venidera solamente. Deuteronomio 6, 4 al 5 dice: escucha, Israel, o el Shema es esto: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Isaías 7, 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Isaías 9, 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. El gobierno reposará sobre sus hombros, y él se llamará admirable, consejero, Dios poderoso. El niño es Dios, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El niño es padre también. Príncipe de paz, su dominio será grande y no tendrá fin. Gobernará con justicia y rectitud desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos cumplirá esto. El celo de Yahweh, el sello de Jesús preencarnado, va a hacer que esto se cumpla. Jesús es el único que puede, con sus propias fuerzas, hacer que sus propias profecías se cumplan en su propia vida. Me encanta esto. Pablo también pronuncia una bendición sobre la iglesia de Corinto al decir: la gracia del Señor, esto está en 2 Corintios 13, 14. Fíjense: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Él afirma la unidad que hay entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo en 1 Corintios 8 y en Efesios 4 también. Y hace un argumento a favor del monoteísmo y al mismo tiempo amplía el Shema que acabamos de leer para incluir a Jesús dentro de la identidad divina. Entonces, Pablo, en estos versículos que les voy a leer, él está diciendo: Dios es uno,
Dios es 3 en 1 y también Él dice Jesucristo es Dios. Él es uno de los 3. Y eso es un argumento tremendo para nosotros en el Nuevo Testamento para una vez más resaltar a Jesucristo como Dios. Primera de Corintios 8, 4 a 6 dice, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay otro Dios sino uno, ¿ok? Es monoteísta. Pablo es monoteísta. Porque aunque haya así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual existen todas las cosas y por medio del cual vivimos. Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fueron llamados a una sola esperanza en su llamado. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos ustedes. Ahí podemos ver que el Espíritu Santo es el Padre, porque hay un solo Padre, pero nos acaba de decir que el Espíritu está en nosotros y Dios, el Padre, está en todos nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14 dice, Dios desde el principio los eligió para la salvación mediante de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, para lo cual los llamó por medio de nuestro Evangelio, para obtener la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean a Pedro, 1 de Pedro 1, 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los perseguidos de la dispersión, elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre, para la santificación del Espíritu, aquí están los 3, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí pone a los 3 participando en el plan para poner a Jesucristo en la cruz para rociarnos con su sangre. Judas 20, 21, último versículo. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios. Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que la Trinidad, podemos poner casi como conclusión en esta sesión. La Trinidad es uno de los grandes misterios de la fe y tiene que mantenerse un misterio. Es un misterio. Y este misterio, en resumen, dice que Dios es 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas 3 personas comparten una misma naturaleza. Norman Geisler, él dice esto, los 3 quienes, con Q mayúscula, los 3 quienes, o sea, las 3 personas comparten la misma esencia. O sea, 3 personas comparten la misma esencia. Así que Dios es una unidad de esencia con una pluralidad de personas. Cada persona es diferente, pero comparten una naturaleza común. Dios es uno en sustancia. La unidad está en su esencia, lo que Dios es. Y la pluralidad está en las personas de Dios, cómo se relaciona dentro de sí mismo. Esta pluralidad de la misma persona, de la misma esencia, de relaciones es tanto interna como también externa. Dentro de la Trinidad, cada miembro se relaciona con los otros de ciertas maneras. Estas son analogías de nuestras relaciones humanas también. También tenemos a Jonathan Edwards, habló mucho de eso en su libro de la Trinidad. También San Agustín, cuando habló en su primer libro acerca de la Trinidad, nos habla de esto mucho. Pero quiero darles una última cita de San Agustín. Voy a leerlos. De su libro que habla de San Agustín, y una cita de San Agustín. Dice, San Agustín presentó una ilustración de la Trinidad que enfatiza la dinámica relacional de Dios en 3 personas. Dios es amor. El amor de Dios involucra 3 aspectos. Alguien que ama, o sea, un amante. Amante no es una buena palabra porque parece ser como de novio y novia o de algo ilícito. Pero alguien que ama, alguien que da amor.
alguien que es amado y el espíritu del amor entre ellos. ¿Ok? Esta es la Trinidad en una ilustración muy buena. Alguien ama, alguien es el resultado de ese afecto, de ese amor, y entre estos dos que se aman hay un espíritu de amor que es capaz de obtener todo el amor de uno y dárselo en una expresión total a la otra persona que necesita recibir todo el amor. Este es el Padre que ama al Hijo. Y el Espíritu Santo es el único que puede tomar del Padre y dárselo al Hijo, y el Hijo recibir completamente. Y se necesita a un vehículo que es Dios también para poder cargar el tamaño del amor entre estas dos personas y hacerlo recíproco entre Padre y Hijo. San Agustín dice, todos los expositores de las divinas escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que he podido leer y que han escrito antes que yo sobre la Trinidad, que es Dios, han tenido como propósito enseñar, de acuerdo a las Escrituras, esta doctrina, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo indican una unidad divina de una misma sustancia en su igualdad indivisible, y por lo tanto que no son tres dioses, sino un solo Dios. Aunque el Padre ha engendrado al Hijo, y así quien es el Padre no es el Hijo, y el Hijo es engendrado por el Padre, y así quien es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, sino solo el Espíritu del Padre y del Hijo, también coigual con el Padre y el Hijo, y relacionado con la unidad de la Trinidad. Eso lo dice en su libro acerca de la Trinidad. Así que esta es la base para empezar a hablar de Jesucristo antes de su nacimiento, o su preexistencia, la preexistencia de Cristo. Yo lo quiero llamar Jesús antes de su nacimiento. Vamos a entrar a la próxima sesión porque quiero hablarte de las teofanías y las profecías del Antiguo Testamento. Teofanías son, la definición simple, es cuando Jesucristo, Cristo preencarnado, preexistente a su nacimiento, se aparece una cantidad tremenda de veces en el Antiguo Testamento para hablar acerca de Él, para profetizar acerca de Él y para poder sostener al remanente de judíos que estaban ahogados en la tribulación de la serpiente y de las naciones y el antisemitismo y del dragón. Jesucristo preencarnado se les aparece para profetizarles: no, yo voy a hacer esto, esto y esto conmigo mismo, aunque esto es un misterio para ustedes por ahora. Y profetiza acerca del mismo, les da esperanza y los ancla a algo más grande. Y Él endosa todas estas promesas dice Jehová de los ejércitos. Como diciendo, yo soy el más peligroso que estos demonios, más peligroso que estas naciones, que estos principados y potestades. Yo soy el jefe de todos. Y yo quiero darles una profecía. Así que crezcan en fe, créanme a mí, yo endoso esto, pero al final van a darse cuenta que el que va a sufrir soy yo por todos ustedes. Así que vamos a la próxima sesión para hablar de las teofanías y profecías de Jesús en el Antiguo Testamento.